Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 17 de enero del año 2023. Y el día de hoy inauguramos oficialmente los ciclos de estas sesiones académicas de los días martes con la conferencia a cargo del doctor José Julio Sierra García de Quevedo, titulada Métodos no invasivos en el rescate del patrimonio nacional, caso Costa Canuba, Nayarit. Agradecemos a las personas que nos acompañan en formato presencial y también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, por lo cual solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech lleve la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Dando seguimiento a la orden del día, en la apertura de la sesión ya estuvo realizada a cargo de nuestro presidente, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Ahora en el presidium tenemos al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, al doctor José Julio Sierra García de Quevedo, director de la Academia de Ciencias de la Salud, en la Secretaría, y la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, la de la voz, secretaria general. En la presentación del conferencista, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialización en pediatría médica por el Hospital Español de México. Subespecialidad en medicina interna pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Diplomado en investigación en áreas de la salud por el Centro Delegacional de Capacitación y Productividad del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco. Cuenta con la maestría en Ciencias Biomédicas, Biología Celular por la Universidad de Guadalajara. Tiene el doctorado en Ciencias Biomédicas, Inmunología en la Universidad de Guadalajara. Es jefe del Departamento de Inmunoanálisis de la Unidad de Patología Clínica desde el año 2001 a la fecha. Director fundador del Museo de Ciencia y Tecnología Guillermo Santoscoy Gómez. Miembro del Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco. Profesor invitado en varios congresos médicos de patología clínica nacionales e internacionales. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales sobre el virus de la inmunodeficiencia humana. Y es miembro de esta benemérita institución desde 1997 y el actual director de la Academia de Ciencias de la Salud. Ahora cedo el uso de la voz a nuestro conferencista. Por favor, doctor Julio. Gracias, Julio. Gracias, muy buenas noches No, está bien así. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y con todo gusto, pues, daremos inicio a estas sesiones que esperamos sean productivas. Y espero que esta en lo particular les sea interesante, porque la verdad es que es un trabajo que se ha desarrollado pues como parte del museo, como se ha dicho aquí, pero que es un trabajo poco conocido, pero que tiene desde mi punto de vista, una gran repercusión sobre el patrimonio nacional, porque pues desgraciadamente es algo que se está perdiendo y que no vemos de qué manera pueda en un momento dado ser rescatado. Entonces, pues nuestra participación fue ayudar al INAH Nayarit a evaluar qué tipo de objetos se habían encontrado en una zona que se llama Costa Canuba, en Nayarit, y la evaluación pues les ayuda a tomar decisiones para saber si los proyectos son viables o deben continuar o no deben continuar. Pues les agradezco a todos los que están aquí presentes, principalmente el equipo del museo está aquí delante mío, el doctor Ángel, que también nos ayuda también con este tipo de estudios, que está aquí presente, y bueno, pues espero que sea del agrado esta presentación. Yo los invitaría a que si podemos pasar, por favor, para que la puedan contemplar. El título de esta plática es precisamente un poco diferente a como se presentó en la invitación, pero me parece que este título es mucho más explicativo de lo que les quiero platicar o de los que les quiero, pues en un momento dado, compartir, que es la perspectiva transdisciplinar en la investigación y en la conservación del patrimonio prehispánico. ¿Por qué transdisciplinar? Porque normalmente no se utilizan algunos recursos con los cuales contamos
dentro de la unidad de patología clínica o del Museo Guillermo Santos Coy, y tampoco son muy utilizados desde algún punto de vista por investigadores y antropólogos. Y la idea es que actualmente pues esta difusión pueda servir para que en un momento dado se puedan usar otros recursos en la toma de decisiones para la conservación del patrimonio nacional. Que en este caso la idea es usar los estudios de imagenología, en concreto la tomografía, y los estudios de microbiología para hacer advertencias o precauciones para las personas que en un momento dado trabajan en ello. ¿Dónde se encuentra Costa Canuba? Costa Canuba se encuentra en el occidente de México. Está muy bien comunicada porque precisamente las playas de Nayarit pues son muy conocidas. Entonces, este es un proyecto principalmente de financiación norteamericana, de una financiación extranjera, que bueno, pues al pensar que tiene una muy buena comunicación aérea con otros países vecinos, tanto del norte como del sur, pues esperan una gran afluencia turística. Después de Guadalajara a Tepic y de Tepic a Las Varas, que es más o menos el municipio entre Compostela y Las Varas, etcétera, está muy bien comunicado y muy bien localizado dentro de la región de la costa de Nayarit. Entonces, pues se proyectó precisamente por esta ubicación y estas zonas, se programó el desarrollo turístico que va a comprender una extensión de 255 hectáreas, que incluye 3.8 kilómetros de playa, 3 acantilados, y que entonces todo este complejo turístico que se está proyectando desarrollar ahí, pues va a tener, como les decía, muy buenas zonas de comunicación, muy cerca de Puerto Vallarta, muy cerca de Guadalajara, muy cerca de la ciudad de Tepic. Pero bueno, la idea es proyectar todo este complejo turístico. Cuando entonces empiezan a hacer las excavaciones para el desarrollo o la progresión de este complejo turístico, pues hay en toda la zona o toda la región costera de Nayarit, se han encontrado principalmente diferentes basamentos o diferentes enterramientos y diferentes zonas que en un momento dado corresponden a zonas arqueológicas con valor patrimonial. En el caso de lo que se encuentra en Costa Canuba, pertenece a Aztatlán, a una cultura que se llama Aztatlán, y que se encuentra en el clásico tardío de la cultura occidental, que son entre 500 y 800 años después de Cristo. Después pasa a diferentes periodos, como sea el periodo clásico, pero en este caso se encuentra la cultura Amapa entre el año 600 y 800 después de Cristo. Y es en este sitio o de esta clase de historia de los objetos de los cuales vamos a hablar. Como ven, tienen pues entonces más de 1000 años de antigüedad, y todo pues va a ser sacrificado precisamente para el desarrollo de este proyecto turístico que se está proyectando o prospectando en esa zona. Entonces nos encontramos en la región costera del occidente de Nayarit, nos encontramos entre los 600 y 800 años después de Cristo, dentro de una cultura que en un momento se llama Aztatlán y que pertenecen restos arqueológicos de tipo vasijas o enterramientos a lo que se llama como la cerámica rojo pulido y perteneciente a la cultura Amapa. Cuando se hacen entonces estas proyecciones y está empezándose a desarrollar el proyecto, entonces se avisa de unos enterramientos al INAH Nayarit. El INAH Nayarit entonces establece un ejercicio para poder entrar a lo que se llama salvamento arqueológico. Es diferente ya el INAH en cuanto a que ya está trabajando en partes de museos, a esta secretaría que se llama el salvamento arqueológico, que tiene que intervenir y que tiene que actuar de una manera muy rápida, porque los proyectos económicos y la presión a los mismos pues persiste o existe. Entonces, para ellos, para la división de salvamento arqueológico, pues es muy importante poder tener registros rápidos para poder tomar la decisión. En el 2021, en este recuadro amarillo, quizá no se entiende mucho porque son demasiados proyectos que hay,
Pero en estos proyectos, si algunos ven, también está lo del Tren Maya, que sabemos que no se ha parado a pesar del desastre ecológico que se está haciendo en esta región. Y en este caso, del 2021, se decreta que tiene que intervenir el Departamento de Salvamento Arqueológico y ver qué es lo que hay ahí y ver si se puede o no dar el permiso para continuar con la prospección de este proyecto. Entonces, ante eso, acude el proyecto de salvamento arqueológico, acude al laboratorio para, en un momento dado, hacer estudios que ellos habían planeado inicialmente solo de rayos X y que nosotros también les propusimos los estudios microbiológicos. Entonces, esta Dirección de Salvamento Arqueológico se acerca a nosotros y, a pesar de que el decreto había salido en el 2021, nosotros podemos lograr hacer estos estudios en mayo del 2022. ¿Cuáles serían entonces los objetivos? Pues el objetivo sería obtener la información arqueológica oportuna sin detrimento del material de estudio, porque ya está intervenido por el INAH, determinar la estructura y la elaboración de las urnas funerarias que encontraron en Costa Conúba y que, por lo tanto, entonces nosotros les proponemos dos metodologías: una tomografía en lugar de los rayos X y los cultivos microbiológicos específicos para conocimiento de la flora y de la fauna que se pueda encontrar en esa región. Y como les decía, pues los estudios fueron realizados el 7 de mayo del 2022. ¿Por qué acudieron a nosotros? Porque también nosotros ya teníamos un antecedente de una cultura, en esta cultura también nayarita, que se llama rojo pulido, que en este caso sí tienen color, que sí hay pues pigmentos en ellos, que se encuentran principalmente en otra región de Nayarit que se llama San Lorenzo. Claro, el estado de las vasijas pues está muy deteriorado, la pérdida del material contenido en ellas también está pues ya se ha perdido gran parte de este material. Y bueno, pues entonces este proyecto de San Lorenzo continúa, porque en un momento dado ahí lo que pensaban hacer era construir un acueducto y era hacer un terraplén en toda esa zona para poder construir el acueducto. Y en el momento en que pues se encontraron estas dos vasijas ya sin contenido, pues no realmente esto no se paró y siguió el aplanamiento de esa zona, y quién sabe con cuánto material perdido. La otra, por la cual nosotros ya habíamos participado, como les decía, era en el 2018 en el proyecto de San Lorenzo, pero el otro era también que ya teníamos experiencia en el museo por la realización de más de 20 estudios de radiografía y tomografía en un convenio con el ECRO y con el INAH Nayarit para el rescate del patrimonio, con énfasis principalmente en algunos trabajos que ya les he presentado de orden escultórico. Entonces ellos deciden que pues tenemos la experiencia suficiente para poder hacer lo que ellos necesitan y que contamos con la tecnología suficiente para ello. Principalmente pues los estudios que habíamos hecho, como se mostró ahí, eran principalmente en esculturas. Pero ya teníamos también antecedentes en los estudios microbiológicos de unas esculturas bastante importantes que se encontraron en la región de San Pedro Lagunillas, en un tipo de cerámica que se llama tequilitas. La particularidad de estas tequilitas, que son solo 4 esculturas, 2 se encuentran en Estados Unidos ya y 2 se encuentran en México. Estas 2 pertenecen al INAH, al Museo de Nayarit. Y bueno, la idea era que, como ustedes puedan ver, pues estas esculturas presentaban unas pigmentaciones raras o diferentes a lo que ellos esperaban, y la idea era tomar los estudios microbiológicos para saber si estas manchas pertenecían a bacterias, a hongos, o qué era lo que estaba afectando a estas esculturas de los tequilitas encontrados en San Pedro Lagunillas. El otro estudio que habíamos realizado también es en un Cristo de Amatlán de Cañas del siglo XVIII, al cual también tenía, no solamente era de madera, sino también tenía pedazos de cuero y una peluca, en la cual pues, nos interesaba conocer los estudios microbiológicos. Entonces ya había antecedentes del uso de la tomografía, ya había el antecedente del uso de microbiología, y por lo tanto pues decidieron su participación. Cuando se autorizó el proyecto, entonces, por parte del INAH, lo que tenían
o lo que quería hacer era estas ollas que se encontraron igual, todas fragmentadas, pues era tratar de lograr la estabilización de las mismas para poderlas trasladar. La otra cuestión que también fue decisiva para poder realizar los estudios en Guadalajara, pues era la cercanía, porque solamente eran 3 horas desde Nayarit, desde Tepic hasta Guadalajara, y por lo tanto, pues entonces se pensó que con un tipo de consolidación el material iba a sufrir pues los daños menos posibles. Se encontraron 78 restos cerámicos, y de estos 78 solo nos trajeron 5 para estudio, que en un momento dado eran aquellos de gran formato y algunos de pequeño formato, pero no era posible estudiar los 78. Entonces ellos, en vista de que estas eran unas urnas de gran formato, decidieron que eran las que se tenían que estudiar. Y fue así como las trasladaron entonces desde Nayarit hasta el museo para poderlas estudiar. Algunas fueron pues embaladas, algunas solo fueron protegidas desde diferentes ángulos. Estos no son urnas, son cajetes, pero también la idea era que en estos cajetes pues estuvieran ya estabilizados y que pudieran tener también en un momento dado restos, quizá no de personajes tan importantes como aquellos que pudieron ser enterrados en estas vasijas, sino personajes de menos rango, pero que en un momento dado pues pudieran también ser importantes para haber sido conservados, enterrados después de un proceso de incineración, cremación y trituración de los restos para poderlos contener ya sea en urnas o ya sea en cajetes. Algo que yo aprendí, porque pues preguntábamos era por qué están estos agujeros a diferencia de estos que no tienen el agujero, y me decían, es que hoy están matados, los entierros ya están matados. ¿Y eso qué significa, que el entierro está matado? Pues que el entierro, al menos me explicaron que el entierro había cumplido con las funciones funerarias o ritológicas de las personas que se encontraban en esa época, y por lo tanto es la diferencia entre este tipo de vasijas que pueden o no contener un. Bueno, pero entonces, ¿qué representó para el museo la intervención de estas el estudio de estas urnas? Pues nos planteamos teníamos que tener estos objetivos en un momento dado, que yo los llamo más que objetivos, eran retos. Primero, el desarrollo de un protocolo que permitiera aportar conocimiento de la tradición funeraria a unos restos con más de 1000 años de antigüedad, en concreto de las costas nayaritas. Segundo, que pudiéramos contar con un protocolo que nos permitiera identificar los restos humanos, pero que habían sido cremados, triturados y mezclados con ceniza y tierra y guardados en estas urnas cinerarias como con un protocolo pertinente. ¿A qué se llama esto de contar con un protocolo pertinente? Primero, me interesa mucho poner énfasis en que han sido cremados, triturados y mezclados. ¿Por qué? Porque es diferente el proceso de descomposición de una osamenta humana en un entierro directo a un entierro que ha sido el organismo, el cuerpo, ha sido sometido a temperaturas muy altas para poder ser incineradas. ¿Esto afecta al hueso? Sí afecta al hueso. ¿Por qué? Porque la temperatura tan elevada lo que va a hacer es que la hidroxiapatita, que es el principal, hay 2 componentes principales en los huesos: cartílago e hidroxiapatita, y la hidroxiapatita de calcio. Cuando la hidroxiapatita es sometida a altas temperaturas, pues lo que va a hacer es se va a solidificar, porque la pérdida de la estructura de los cristales que forman la hidroxiapatita va a tender a consolidarse. Entonces van a ser huesos bastante duros, van a ser huesos que precisamente por este proceso de cremación, el segundo proceso al cual van a ser expuestos es que también se pueden producir fracturas, no necesariamente por un daño mecánico, sino por un daño térmico. Y todo esto es algo que nosotros hemos ido aprendiendo a través de este tipo de procesos. O sea, son restos que han sido cremados y por lo tanto, entonces, el hueso, no es lo mismo la descomposición natural de un cadáver que ha sido enterrado y que va a tardar 7 años aproximadamente en perder toda la estructura, o sea, para poder desenterrar
un cadáver hay que esperar 7 años para que sea solamente lo que quede los restos óseos. Pero aquí pues han sido cremados y después entonces de cremados han sido triturados para poderlos meter en las vasijas. Entonces son muchísimos factores a los cuales este hueso, que podríamos pensar que es una materia inerte, pues nada, está sometido también primero a este proceso de temperatura, después a este proceso mecánico de trituración y después ya sometido a la intemperie durante más de 1000 años. ¿Por qué? Pues porque está expuesto en la tierra, ¿cómo se dice? Son 50 centímetros aproximadamente del nivel de tierra donde fueron encontrados. Entonces la intemperie, el calor, la lluvia, todo lo que ha pasado durante todos estos cambios climáticos durante 1000 años, pues todo eso afecta precisamente a estos restos funerarios. Tercero, pues poder lograr una reconstrucción tridimensional a través de la reconstrucción de las tomografías en estas urnas, y que entonces esta reconstrucción 3D permitiera en un momento dado al INAH no seguir interviniendo más estas urnas. Ellos tenían que tomar una decisión, pero si no contaban con la tomografía no se puede saber qué hay adentro. Y una cosa es excavar la urna y sacarla, ya vieron en qué estado, y la otra es ahora vamos a excavar la urna para buscar los huesos. Entonces, los métodos no invasivos lo que le van a permitir a ellos es conocer el interior de las urnas sin tener que someterlos a un mayor proceso de intervención o de excavación. Y luego, por último, identificar los agentes contaminantes que van a influir también en el deterioro de los objetos, tanto de la cerámica como de los huesos, porque, como les decía, van a estar sometidos a procesos climáticos en donde la humedad va a producir principalmente hongos, y esos hongos pues van a afectar también pues todo lo que se encuentre dentro de la urna y al excavador en un momento dado. Y por otro, pues el análisis de la información en tiempo y forma que pudiera ser útil para ellos, que pudiera ser útil para el INAH y tomar la decisión y seguir o no con el permiso al cual están sometidos, también ellos como presión por ser parte del salvamento. O sea, una cosa es que lo veamos ya en un museo expuesto y otra cosa es que ellos tengan que decidir si se puede o no continuar con el proyecto. Sabemos que las presiones, bueno, ya ni para qué hablamos del Tren Maya, ¿verdad? Ya sabemos que las presiones económicas y políticas, pues quizá esto no importa tanto, ¿no? ¿Con qué equipo contamos? Bueno, pues contamos con un equipo que se llama Somatón, que es un equipo de la marca de la compañía Siemens, que permite hacer 128 cortes y reconstrucciones de 6 milímetros. O sea, también tiene sus limitaciones porque el gantry está por donde va a pasar la camilla con el objeto a estudiar, pues tiene unas medidas específicas y esas no pueden ser modificadas. Y después, entonces, cuando avanza la camilla, como lo vimos en la escultura, en el corto video anterior, pues se van a estar haciendo o se van a realizar los cortes con un espesor más o menos de 6 milímetros, y todos esos cortes van a tener que ser sometidos a un proceso de reconstrucción para poder sacar imágenes. Dentro de los protocolos que ya se han ensayado, entonces el que mejor funciona dentro, porque hay de oído, hay de estómago, hay de diferentes estructuras orgánicas, porque cada uno de nuestros órganos tiene una composición diferente. La cantidad de aire, la cantidad de agua, la cantidad de piel, la cantidad de hueso, todo eso tiene un proceso diferente, una composición diferente. Entonces, pues hay muchísimos protocolos para cada uno de los diferentes órganos del cuerpo. En este caso, el que mejor funcionó, se probó el de oído, el de tórax y el de pulmón, y el que mejor funcionó fue precisamente el protocolo de pulmón. Los datos técnicos pues están aquí, es un voltaje que se ocupa de 120 kilovolts, una corriente del tubo que va a hacer la tomografía de 110 miliamperes, un tiempo de exploración, el trayecto es entre 2 y 4 segundos, o sea, es muy rápido, cortes de 2 milímetros, una velocidad de desplazamiento y un rango total del rastreo que se obtiene después. Entonces, todo esto conjuga la tomografía, que parece pues muy sencillo, que camine, que tome y que el rayo láser esté, pero tiene que tener voltaje,
amperaje, tiempo de exploración, grosor, velocidad de desplazamiento y que sea un rastreo total. Aquí tienen 2 diapositivas, entonces cómo fueron ya trasladadas dentro de la unidad, como si fueran unos pacientes no ambulatorios, porque pues no hay manera de cargarlas, pero buscar toda la conservación de la estabilidad de la urna, y aquí en el proceso en el cual la urna pues va a entrar a ser sometida a la tomografía. Tomamos también algunas de rayos X, pero no obtuvimos ninguna imagen que pudiera ser útil a través de las radiografías, solo a otro tipo de artefactos que se encontraron, como eran cascabeles, aretes, etcétera, que son cuestiones metálicas. Ahora les voy a presentar, no todas las urnas, porque se hizo este estudio muy tardado, solamente les voy a presentar la vasija, que es la número 4, la cual correspondía para ellos una nomenclatura 28 de las unidades de excavación que ellos pues numeran de alguna manera, que es la 1, pero que nosotros creamos un expediente para él, el estudio correspondiente y la fecha de realización. Entonces, la primera imagen que se toma se llama topograma, y en el topograma la idea es obtener una imagen del objeto que se va a estudiar. En las vasijas el topograma no es muy claro o no es muy artístico, que digamos, pero sí se puede ver ahí precisamente, por ejemplo, en la estructura tridimensional y a simple vista, que esta urna presenta un cajete muy fracturado ya y una gran fractura en uno de sus costados. Lo mismo podemos observar aquí. Esto permite entonces la pérdida de material y la entrada de aire a un contenedor que está pues herméticamente cerrado, pero que a la hora que pierde su integridad pues está sometido a todas las presiones contaminantes de las cuales hemos hablado anteriormente. Se van haciendo diferentes cortes. Por ejemplo, este es un corte axial en el cual de 632 cortes, en lo particular corresponde al corte 228, y la idea es seleccionar el corte en el cual puede haber una mayor información. ¿Qué información? Pues se acuerdan que teníamos la búsqueda del osamento, buscar las características constructivas y conocer los restos que se pudieran encontrar en ella. Entonces, para ello, pues se van haciendo diferentes, hay 3 planos, el plano coronal, sagital y transversal, que están aquí. Se selecciona a través de ir viendo las imágenes reconstruidas cuál es la que mejor puede servir, y entonces ya con la ayuda de un programa que se llama AGFA, este programa nos ayuda a hacer las mediciones correspondientes. Esto pues con el doctor Ángel fue el que me enseñó a usar este programa, y esto nos permitió obtener pues el diámetro transversal y longitudinal de la vasija, que tiene un diámetro de 353 milímetros o de 35 centímetros, y en su eje longitudinal 30 centímetros, y un diámetro aproximado ya también en otro tipo de reconstrucción de 301 milímetros o de 30 centímetros. Entonces tenemos el topograma, tenemos la reconstrucción 3D, y ir haciendo los cortes que nos permitan ir detectando que entonces en el interior o en el fondo de la vasija se encuentra, a diferencia de todo el resto del material, algunos de los componentes óseos que hay en el mismo. En este corte coronal, entonces, tenemos otra vez hacer las mediciones para poder, porque se recuerdan, la idea es que la vasija no pierda la estructura, que nosotros no le quitemos las vendas, que no la intervengamos, sino que mantenga su estabilidad. Entonces, para eso, pues en otro tipo de corte, en el corte coronal, que es de aquí hacia acá, los otros son hacia los lados, pues volvemos a mantener estas mismas mediciones de 33 centímetros y el mismo diámetro de 33 centímetros, porque es la que permite una mayor... pero si ustedes ven entonces, ahora la localización de los restos óseos se encuentra un poco diferente. Otra cosa que hicimos fue entonces, bueno, ya que nos interesa, una cosa es que encontremos los restos óseos, otro que ya tenemos las dimensiones de la vasija, pero también entonces lo que hicimos es ver la estructura de cómo fue construida esta vasija. En los labios de la vasija, aquí está el cajete caído, esto también corresponde a cerámica,
Entonces, por este cajete tiene una abertura de 14 centímetros en los labios, pero en el cuello la abertura hay solo de 11 centímetros. Entonces, imagínense que por ahí tienen que pasar los restos óseos que han sido cremados y que pienso que también por eso, para poderlos conservar, han sido triturados. La diferencia es entonces en un enterramiento directo o un enterramiento en una urna funeraria, donde entonces, pues para que puedan pasar por las dimensiones de la vasija, pues tienen que ser menores a 11 centímetros los huesos que en ella se contengan. Lo mismo era medir ahora en un corte sagital la abertura de la boca, que es igual, correspondiente a 16 centímetros. Aquí estamos viendo los huesos. En un corte sagital, entonces aquí está, ¿se acuerdan? El aire que entró por la vasija que está rota, el tepalcate correspondiente al cajete que la tapa, y la estructura de la olla demasiado delgada. Entonces, la idea era también tomar las dimensiones de cuánto mide en el hombro la vasija, que es el espesor del plato de aquí a aquí es solo de 7 milímetros, el espesor del labio es de 15 milímetros y de la olla es de 5 milímetros, o sea, menos de 1 centímetro de grosor. Entonces, como ven, pues son vasijas bastante frágiles y que pues pueden romperse en cualquier momento. O sea, de aquí a aquí, en las paredes de la vasija, el grosor es de medio centímetro. En esta parte mucho más gruesa es de 1.5 centímetros. Entonces, pues son urnas bastante frágiles. En el corte coronal pudimos corroborar lo mismo. Una de las partes más gruesas es de 7 milímetros, o sea, 0.7 centímetros. Y lo más interesante es la medición que se llama unidades Hounsfield. Estas unidades Hounsfield, existe un catálogo para las densidades humanas, pero no existe un catálogo de densidades para restos óseos. Porque, acuérdense, por eso se llama transdisciplinar, porque todos los protocolos que estamos usando son para el estudio del cuerpo humano. Pero aquí lo que a nosotros nos interesa era pues que estas densidades, aquí hay tierra, aquí hay barro, aquí hay aire y aquí hay hueso. ¿Cómo poder diferenciar todo lo que se encuentra dentro de la vasija? Para eso nos ayuda precisamente lo que se llama el coeficiente de atenuación de las diferentes estructuras o diferentes densidades que vamos a encontrar. El aire tiene menos 437 unidades, el barro tiene 725, la tierra tiene 354 porque es una mezcla de ceniza, aire y tierra, y el hueso, comparado con un hueso humano, es de 1400, que va en un rango de 1500, este tiene una densidad de 1471 unidades Hounsfield. Entonces pudimos separar cada uno de los componentes de las estructuras que se encuentran dentro y poder decir en comparación, en un estudio comparativo, cuántas son las unidades en los restos humanos no cremados y los que se encuentran en estas vasijas. Después a ellos les interesaba saber cómo eran los procesos de cremas de funerarios en sí en concreto, y bueno, pues en todo se encuentra que el depósito se va hasta el fondo. Aquí, bueno, para mí yo no puedo decir que así sea, porque a lo mejor simplemente por gravedad los restos van a caer al fondo, pero a lo mejor para los antropólogos es decir, primero depositan los huesos y luego echan lo demás, no lo sé. Lo que sí en realidad para nosotros es muy interesante es poder encontrar estos fragmentos hiperdensos con densidades similares al hueso en forma de astillas que se depositan en la porción más en declive de la olla. Y el mismo procedimiento fue encontrado en las 5 ollas que fueron estudiadas. Entonces, estos múltiples fragmentos con densidades similares al hueso que se ven en forma de astillas, también si vemos en diferentes cortes, vemos que aunque están todos depositados, ¿se acuerdan en el fondo? Cuando lo vemos en un corte coronal, vemos que hay diferentes fragmentos también que se encuentran dispersos en toda la urna. Y entonces lo que hicimos fue tratar de medir cuánto miden estos restos. Y bueno,
este hueso, que corresponde a un hueso largo, recuerden que tenemos huesos planos, huesos largos y huesos cóncavos en el organismo. Pensamos que corresponde a un hueso largo, que tiene su densidad similar a un hueso humano y que midió solamente 5 centímetros. Entonces, por eso concluimos que se puede corresponder con un hueso o una parte o una astilla de un hueso largo, como puede ser fémur, como puede ser tibia, peroné, húmero, etcétera, etcétera. No podemos decir a cuál parte anatómica corresponde, pero sí el tipo de hueso al cual se correlaciona. En este corte axial, pues vemos que hay diferentes huesos y esta es una magnificación de esta zona. Entonces, por ejemplo, aquí ya no ven un hueso largo, aquí pueden ver un hueso curvo, ¿sí? Y este hueso curvo tiene también sus dimensiones, a diferencia, por ejemplo, de este hueso acanalado que se ve aquí, ¿sí? ¿Ven la diferencia del hueso largo, plano, a un hueso acanalado, a un hueso curvo? Entonces, bueno, pues podemos hacer elucubraciones. Me decía el doctor Ángel, pues quizá esto corresponde a un hueso de una falange. Puede ser, no lo sé, porque nosotros no excavamos la olla, pero sí podemos encontrar tipos de huesos diferentes. Aquí está, y aquí está magnificado, sí, este tipo de hueso. La verdad es que a mí me parece impresionante y espero que a ustedes les esté gustando esto, porque es algo que realmente, pues ojalá y tuviera una mayor difusión. Y yo pensé que a lo mejor por ser la primera plática iba a venir más gente, porque realmente esto es, desde mi punto de vista, muy interesante y muy poco visto. No sé si ustedes ya habían participado en este tipo de pláticas, pero es algo que no se ve de una manera muy común. Aquí tenemos otro hueso largo que tiene 2 centímetros de longitud. Este otro hueso que se encuentra aquí, la apertura de la vasija, como les decía en un momento dado, que se corresponde ¿cómo se llama? A la abertura que tenía en el cuerpo y que también tiene una longitud, creo que de 14 milímetros, según parece ser aquí. No sé si esta es la imagen 36, no aquí, y que si podemos darle para que se pueda en un momento dado presentar la reconstrucción 3D de diferente manera. Entonces, la ayuda del programa nos ayuda a hacer la reconstrucción 3D de la vasija sin tener que quitarla de su embalaje y poder ver pues toda la estructura ósea toda la estructura de la vasija. La otra parte que les decía pues era la realización de los estudios microbiológicos que se hicieron en medios de cultivo agar sangre y Maconcave principalmente para hongos, que es lo que esperábamos que encontrar en ellos. Y sí, tomando con hisopos, como se mostró en la diapositiva anterior, pues pudimos encontrar que se encuentra Aspergillus fumigatus, Bacillus cereus, que el hábitat habitual del Aspergillus fumigatus es el suelo, la vegetación en descomposición, materia orgánica descompuesta, que se transmite a través de la inhalación de polvo o la contaminación con esporas que pueden entrar a cavidades o a la piel y que puede causar una aspergilosis pulmonar diseminada, una aspergilosis del sistema nervioso central, una aspergilosis cutánea de corazón o nasoorbitaria. Y ahí, pues poco a poquito que vamos platicando con los restauradores, es que entró a una cueva y quién sabe qué le pasó. Esta persona trabajaba en una biblioteca y está con una tos que no se le quita. Bueno, pues porque también este tipo de estudios, la verdad que estamos comenzando a hacerlos y han resultado muy, muy productivos. En este objeto 8 encontramos Stenotrophomonas maltophilia, que puede ocasionar enfermedades oportunistas como neumonías, bacteremias, endocarditis, infecciones por heridas graves. Y esto de oportunistas es porque la gente debe tener un sistema inmune deteriorado. Quizá a los que no tienen un sistema inmune deteriorado no les pasa nada, pero pues se necesitaría conocer el estatus inmunológico de los antropólogos, de los restauradores, para que puedan
saber si pueden exponerse, porque la verdad es que no, así ahorita estamos con el cubrebocas por el COVID, pero en el campo pues no están con cubrebocas, o sea, no usan cubrebocas, no usan guantes, no usan nada. Aquí tenemos otra vez Bacillus cereus, Staphylococcus hemolítico, que se encuentra en piel, en membranas, en mucosas. Este hemolítico pertenece al hombre y principalmente pensamos que es un material ya contaminado por los propios arqueólogos, porque esta es una bacteria, no es un hongo, y por lo tanto entonces este enterramiento está contaminado, pues principalmente por el manejo o la manipulación por los arqueólogos. Aquí otra vez tenemos el Aspergillus fumigatus, que se aisló de una de la frente de este idolito, de la cual ya tenemos las aspergiloses de las cuales ya le hablé. De esta vasija que también tiene un poco de enterramiento se aisló el Micrococcus luteus, que es este amarillito, el Staphylococcus hominis, que es que también entonces pensamos que es una contaminación ahora reciente, digámoslo así. Aquí tenemos el Aspergillus terrus, que creció también de esta vesija, y eso que la habían limpiado con alcohol y un algodón, porque ellos cuando la encontraron vieron que tenía estas manchitas blancas, pensaron que era un hongo, la limpiaron con alcohol, con un algodón, pero sin embargo nosotros tomamos los cultivos de estas áreas y sí logramos crecer el Aspergillus. Ahí está otra vez igual, sería lo mismo. Y el Aspergillus fumigatus, que se encuentra, como les decía, pues como una enfermedad que puede producir unos problemas crónicos en las personas que lo hacen. Aquí pues es igual el Pseudomonas cocuria, que puede producir, que se encuentra en suelo, en aguas estancadas, en la flora nativa de especies animales, seguramente hay las deyecciones de animales que andaban por ahí, en material orgánico en descomposición, que son organismos de vida libre, o sea, pueden estar volando por el aire y que pueden causar enfermedades localizadas o sistémicas. Y entonces, bueno, al final hicimos un análisis de cuánto medían cada una en los diferentes cortes, en el axial, en el coronal, en el transversal, cuánto medía los diámetros aproximados de las urnas, y vemos que son muy similares, 32 centímetros con 7, 32.6, en el corte longitudinal 23 y 31, en diámetro de 23 centímetros o de 29 centímetros, y esto pues la verdad es que tampoco ellos los tenían contemplado, fue algo que nosotros pudimos darles la información, que las aberturas de las 5 urnas funerarias, la 1, 2, 3, 4 y 5, en la boca es de 14 centímetros, igual 14, 14, 13, en un diámetro promedio de 14.2, el cuello un diámetro promedio de 9 centímetros, y que entonces esto nos permitía hacer una conjetura de la cual les voy a hablar un poco más adelante. El espesor de todos los cajetes en el labio, en el cuello y en el cuerpo de la urna, el promedio era de 0.8 centímetros, 8 milímetros, de 13.6, de 9 y de 11, lo cual es muy similar, y entonces también esto permite poder hacer este tipo de análisis de resultados. Primero, en cuanto a las dimensiones realizadas en el TAC, es posible mencionar que en cuanto a las longitudes de alto, ancho y profundidad, las 5 urnas se mantienen solo con ligeras variaciones, porque todas estaban dentro de lo alto, de lo ancho y de profundidad, en promedio entre los 23 centímetros de alto, los 32 centímetros de ancho y 23 centímetros de profundidad. En cuanto al diseño, en cuanto al formato del cuello, con abertura más grande en la boca y reduciéndose a la región cercana a los hombros, de 14 se disminuye a 9, así como la esférica del cuerpo, esta estructura se repitió en las 5 urnas funerarias. En cuanto a la técnica de fabricación, en relación al espesor del barro, este es muy diferente, muy similar en cada una de las secciones o de las urnas medidas, con un promedio más o menos de los 8 milímetros, y en el labio un poco más grueso de 13 centímetros.
En el contenido, que las densidades de las unidades Hounsfield son similares a las reportadas en estudios tomográficos en huesos humanos, y que los microorganismos encontrados, la aspergilosis es que está bien documentada para un riesgo broncopulmonar producido también con otros tipos de bacterias y otras enfermedades oportunistas. Y que entonces este análisis nos permitía concluir que la uniformidad de las mediciones realizadas mediante el TAC permite concluir que todos los objetos de estudios proceden de una misma zona de fabricación y del mismo periodo cultural, porque son muy similares en toda su estructura. Que los estudios tridimensionales permitieron identificar las características estructurales de la urna, su técnica de fabricación y el contenido. Ellos solo iban por el material óseo, pero nosotros pudimos detallar entonces la técnica y la estructura. Y que los estudios no invasivos entonces permiten conservar, mediante la reconstrucción tridimensional, la morfogénesis del artefacto, preservándolo en su totalidad estructural y mantener el microcontenido sin alteraciones. Ya no es necesario excavarlo a ver qué hay adentro. Ya con la tomografía van a tener todos estos datos. Y advertir de los riesgos profesionales a los cuales ellos están expuestos. Bien, pues claro que para todo esto, pues como les decía, se ocupa muchísimas personas dentro del museo, pues están participando, que están aquí presentes, Rosalba, Montserrat y Daniel, estos que nos dan la autorización para poderlo realizar los estudios sin costo, que eso es lo importante, porque pues cada tomografía tiene un promedio aproximadamente de 8,000 pesos, y si son 5, pues a veces el INA, no sé si no tiene fondos, pero bueno, el caso es que nosotros se los hacemos sin costo, ¿sí? El doctor Ángel, que nos ayuda con las tomografías y las reconstrucciones y el análisis de datos, las técnicas que están presentes y los microbiólogos que están dentro de la unidad. De parte del Departamento de Salvamento Arqueológico, la maestra Berenice Flores es la que está ahorita a cargo del proyecto de Costa Canuba y le ayuda Minerva Contreras. Y la vinculación que tenemos con el INA Nayarit, pues la tenemos a través de Daniel Gallo, que es el vínculo que pudimos establecer entre el instituto y la Dirección de Salvamento Arqueológico. Y bueno, pues es el grupo de trabajo, y con esto, pues todavía en tiempo, terminamos con la participación o la presentación de esta sesión. Muchas gracias por su conferencia, doctor Julio. Muy interesante. Muchísimas gracias. Queremos agradecer también a nuestra expresidenta, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, por su presencia aquí con nosotros, y a la doctora Jessica Marchelli Sánchez, consocia y directora de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias. A todos los invitados y consocios, gracias por acompañarnos aquí y en redes. En ese momento pasamos a la entrega de reconocimientos. Por favor. Como hemos sido testigos, pues la labor del doctor José Julio Sierra García de Quevedo no solamente se limita o se queda en el ambiente médico, sino que trasciende fronteras. Y precisamente con esta conferencia, con esta calidad, pues nos damos cuenta que nuestra institución sigue trabajando para aquello que fue creada por don Valentín Gómez Farías, servir a la patria a través de las diversas ramas del conocimiento. Y creo que con esta conferencia que acabamos de escuchar, pues el doctor José Julio no solamente es un hombre comprometido con la ciencia, sino sobre todo con la verdad. Enhorabuena por eso, doctor. Si me lo permiten, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento al doctor José Julio Sierra García de Quevedo por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución, con la conferencia Métodos no invasivos en el rescate del patrimonio nacional, caso Costa Canuba, Nayarit, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 17 de enero del año 2023, firman la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz en su calidad de presidente.
En los avisos, el jueves 19 de enero a las 20 horas, el capítulo juvenil presentará la conferencia Inclusión de las personas con discapacidad en los programas educativos del Zoológico de Guadalajara, una estrategia para la conservación, a cargo de nuestro invitado, maestro José Luis Ramos Algaba. El martes 24 de enero a las 20 horas se presentará la conferencia Otro Comercio, Otra Guadalajara, El Baratillo, a cargo de nuestro invitado, maestro David Alejandro Zaraco Álvarez. Les invitamos al convivio cuando terminemos la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera sesión académica del año 2023, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, y los esperamos, como ya lo mencionó la secretaria, el próximo jueves 19 y el martes 24 con la conferencia Otro Comercio, Otra Guadalajara, El Baratillo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen ustedes muy buena noche.